Bienvenidos al tema 4, modelación para la calidad del aire. Para modelar la calidad del aire existen diferentes tipos de modelos. En esta unidad solo vamos a ver los modelos de dispersión y los modelos receptores. Ahora bien, para cada uno de estos modelos existen diferentes objetivos, además de que depende las ecuaciones matemáticas que se utilicen, son los datos de entrada que debemos buscar. Asimismo, los escenarios que nos van a arrojar son distintos y la interpretación de resultados es distinta, por lo que en cada uno de los modelos estaremos describiendo los objetivos, los datos de entrada, los escenarios y cómo interpretar los resultados que arrojen estos modelos. ¿Cuál es la importancia de tener modelos sobre la calidad del aire? En el 2012, 7 millones de personas murieron debido a las consecuencias en las vías respiratorias de los contaminantes que existían. Este reporte lo arrojó la OMS en el 2014. México no está excluido de sufrir de estos problemas, ya que entre el 2004 y el 2011 se tuvo 46,000 hospitalizaciones de niños menores de 5 años por problemas respiratorios y de asma. La mala calidad del aire deteriora la salud pública y es un problema social. De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es de vital importancia tener los instrumentos adecuados para estar monitoreando todo lo que es calidad del aire. Es por eso que se crea la rama, que es la red automática de monitoreo atmosférico, la cual va a estar monitoreando constantemente algunos indicadores como son ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxidos de azufre, así como partículas suspendidas. Dentro de las partículas suspendidas que se monitorean son las que son menores a 10 micras y las que son menores a 2.5 micras. Estas últimas son muy peligrosas para la salud. Estos datos que se están monitoreando en la red de monitoreo atmosférico nos sirven como datos de entrada para cierto tipo de modelos matemáticos. Es un ejemplo de datos de entrada. Los datos de entrada, entonces, yo lo tengo que buscar en los instrumentos de medición de lo que yo vaya a modelar. En el año 2012 entra en operación una norma oficial mexicana que es la NOM 156 de Semarnat 2012, cuyo objetivo es especificar las condiciones mínimas que se tienen que tener para que pueda haber una buena calidad de vida en poblaciones donde se tengan 500,000 habitantes o que se detecten que va a haber emisiones superiores a 20,000 toneladas anuales. Entonces, ¿por qué nos sirven las normatividades? Porque las normatividades nos van a establecer los límites a los cuales yo quiero llegar. Si ustedes recuerdan, hablábamos de que nosotros tenemos ciertas variables de nivel y vamos a tener también dentro de todo lo que es la modelación, lo que son los bucles positivos y los negativos. Los bucles negativos es cuando yo tengo un objetivo de nivel. Quiero llegar hasta ese límite. En este caso nosotros necesitamos las normas porque las normas nos van a decir los límites a los cuales voy a aspirar. Y una vez que establezco estos límites, que son mis objetivos a los que tengo que llegar haciendo las simulaciones, hago el modelo. Entonces, está el objetivo. Tengo que crear mi modelo, empiezo a hacer los escenarios y veo cuál escenario, en qué tiempo llegan a esos objetivos. ¿Por qué utilizamos modelos dinámicos? Porque un ejemplo es si nosotros vamos a cambiar algún programa vehicular, necesitamos hacer aproximaciones y simulaciones para ver si van a funcionar o no. Para eso es que sirven.
Otras normatividades importantes para ver límites y para hacer mediciones dentro de lo que es calidad del aire está la NOM 025 SSA1 del 2014, está la NOM 020 SSA1 del 2014, la NOM 021 SSA1 de 1993. Y entre todas estas normatividades son más específicas para ver lo que yo voy a tener en cuanto a partículas suspendidas, en cuanto a dióxido de azufre, en cuanto a dióxido de nitrógeno y todos los contaminantes referentes. En cuanto a los tipos de modelación para calidad del aire, debemos recordar que estos modelos van a estar enfocados y se van a basar en protocolos matemáticos que van a proporcionar estimaciones de las concentraciones de contaminantes con el tiempo en función de una serie de parámetros meteorológicos, químicos, topográficos y de cantidad y velocidad de emisión. Por lo tanto, debemos considerar a grandes rasgos que dentro de los parámetros de entrada van a estar la cantidad de contaminantes emitidos por unidad de tiempo. También necesito conocer la posición y altura de emisión, si es una chimenea, en dónde se encuentra y cuál es la altura de la misma. Necesito también saber la velocidad y dirección de los vientos dominantes, la estabilidad atmosférica y la altura del mezclado. Una cosa es la altura de emisión y otra es la altura de mezclado. Lo vamos a ver. También necesito conocer el comportamiento químico del contaminante, si van a haber posibles reacciones junto con los compuestos naturales que hay en el aire. Y también la vida media, porque hay contaminantes que con el tiempo van a transformarse en otro. Dentro de los tipos principales de modelos para calidad del aire están los modelos de celda fija para vertidos homogéneos, los modelos gaussianos de dispersión para vertidos puntuales y los modelos combinados cuando yo necesito considerar una celda múltiple. Vamos a ver los modelos de celda fija estacionaria. ¿Dónde se van a utilizar? Estos modelos se emplean para obtener estimaciones de concentración de ciertos contaminantes cuando tengo emisiones difusas, diseminadas y que van a estar a lo largo de una superficie. Es un ejemplo las ciudades. Entonces aquí lo que podemos ver es que yo voy a tener una altura máxima de mezclado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vemos una ciudad a lo lejos, vamos a ver una nata. Esa nata va a tener una altura máxima. Entonces, hasta donde se determine la nata, esa es la altura máxima de mezclado. Luego, vamos a limitar la ciudad y las emisiones de los coches, la cocina, todo lo que esté haciendo emisión de contaminantes dentro de una ciudad, esas van a ser mis emisiones difusas. Nosotros podemos determinar un promedio de emisiones mediante estudios y las emisiones de la ciudad que vayan a mezclarse hacia arriba les vamos a denominar con la letra Q mayúscula. Luego tenemos que después de cierta altura esas emisiones se van a mezclar con los vientos que vayan entrando a la ciudad. Los vientos que lleven masas de aire que entren a nuestro sistema, a nuestra ciudad, los vamos a representar con la letra B minúscula. Siempre va a haber un viento dominante, es decir, de acuerdo a la topografía del lugar, casi siempre, hay vientos que son dominantes y se sabe por dónde van a entrar. Entonces, por eso es importante la topografía. Ok, entonces, estos aires que van a entrar a la ciudad puede que estén limpios o pueden que también estén contaminados. De tal forma
que al mezclarse B minúscula con Q, se va a crear una mezcla entre ambos que vamos a denotar con la letra C minúscula. La letra C minúscula va a ser la concentración de contaminantes y ya la mezcla de Q mayúscula con B minúscula. ¿Qué otros variables o parámetros tengo que observar dentro de mi modelo? Podemos considerar la ciudad como un sistema finito y entonces es aquí cuando decimos, bueno, si yo lo considero como una celda, que es la forma geométrica de un cubo o un cuadrado, entonces va a tener un largo, la ciudad, por un ancho, por una altura. En este volumen que se determina es donde yo voy a tener mi ciudad. Aparte de considerar el volumen donde va a estar encerrada mi ciudad, les vuelvo a recordar que vamos a tener un flujo de emisiones difusas por la letra Q mayúscula, una concentración de mezcla de las emisiones difusas con la concentración que vaya entrando con el flujo del viento, que va a llevar una cierta concentración, que es B minúscula. C ya es la mezcla de ambos. Y otro parámetro a considerar súper importante va a ser la velocidad del viento, que voy a denotar por U minúscula. Vamos a continuar con el repaso de la hipótesis de cómo es que funciona el modelo de celda fija. Necesitamos recalcar algo muy importante. Para este tipo de modelo, el largo de la ciudad sería como nuestro eje X, W sería nuestro eje Y, que es la profundidad, pero estas coordenadas yo las voy a determinar en función del viento predominante. Entonces, si ustedes ven la imagen, yo voy a tener la dirección del viento que lleva una velocidad U y L se mide en la misma dirección del viento. Y el eje Y es perpendicular a la dirección del viento. Recordemos que H va a ser la altura máxima de mezclado. Por encima de H yo ya no tengo una mezcla de contaminación. Insisto, si fuera la ciudad es hasta donde yo veo la nata, más arriba ya no. Hasta donde llegue la nata, esa es la altura de H. Y esto me va a indicar que yo voy a tener un volumen de control y en esta hipótesis nosotros decimos, bueno, la concentración C, que sería la mezcla de las emisiones difusas con los contaminantes que traiga el viento, va a ser en un momento dado una mezcla homogénea en todo lo que es la celda imaginaria que ya dibujé. Vamos a tener también que dentro de este modelo, la U es la que me va a determinar la dirección de X, ¿ok? Que es una velocidad, y esta velocidad se tiene que investigar y va a ser un valor constante. Entonces, como adelanto, cuando yo vea este tipo de cuestiones de que es un valor constante y no se va a modificar, esto entraría como una variable auxiliar. También necesitamos determinar que la concentración del aire que va a entrar a mi celda, la concentración de contaminantes que traiga el aire de los alrededores, también lo vamos a considerar como una constante. Este aire contaminado, esa concentración que yo voy a denotar por B minúscula, va a entrar desde el origen de X. Entonces, es un valor, es una constante y va a entrar en donde yo tengo el origen de X, porque viene junto con el viento predominante. ¿Ok? Por otro lado, la cantidad de contaminantes que están dentro de las emisiones difusas, es decir, las emisiones que se van a originar en la ciudad, yo lo voy a denotar con una Q minúscula. Esta Q minúscula es una concentración de contaminantes con respecto al área.
esas emisiones también van a ser un valor numérico y no va a variar con el viento. ¿Ok? Por otro lado, vamos a tener que dentro del modelo necesitamos entender que para que no haya complicaciones, vamos a considerar que no va a haber entradas desde los puntos de vista perpendicular. Es decir, no va a haber otros vientos dominantes que mezclen más contaminantes desde el eje Y. Antes de continuar con nuestro modelo, vamos a recordar algunas cuestiones de termodinámica que son aplicables a lo que son los modelos de calidad de aire. Entonces, nosotros recordemos que dentro de todo lo que son los intercambios de energía están los gradientes de temperatura. La temperatura es una medición de la energía interna que tiene un cuerpo o un sistema. Entonces, esta temperatura, esta propiedad, me sirve porque yo tengo herramientas para medirlo. Y entonces yo puedo hacer cálculos en base a lo que yo observe con esa herramienta. Tenemos que pensar y tener en mente, primero, que si nosotros vemos un esquema simple, el aire caliente es menos denso y va a ascender. ¿Ok? Este ascenso del aire caliente va a producir una expansión del gas. ¿Por qué? Porque la presión va a disminuir con la altura. De tal forma que lo que nos dice la ecuación en amarillo es que cuando yo tengo un cambio en la presión, este cambio en la presión va a ser proporcional a la densidad del gas menos, el signo menos es por la orientación que tiene la dirección del vector en el cual se está transmitiendo este fenómeno, menos la constante de gravedad por el gradiente o la cantidad de cambio que hay en Z, en la altura. ¿Ok? Entonces, a mayor cambio en la altura, voy a tener un mayor cambio en la presión, con una proporcionalidad que me da la velocidad que nos da la gravedad por la densidad de la mezcla. En otras palabras, ¿qué es lo que me dice el punto número 2? Dice, de nuevo, el ascenso de aire caliente produce una expansión del gas porque la presión disminuye con la altura. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ecuación de gas ideal, que es la más sencilla de ver, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, una expansión del gas es un aumento en volumen. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Es una relación causal negativa porque es inversa. ¿Vale? Ahora bien, en el punto número 3 nos dice, la expansión del gas se hace a costa de su energía interna. El aire se va a enfriar. ¿Ok? ¿Por qué? Para que se pueda expandir el gas, para que pueda aumentar su volumen, eso va a requerir energía. Esa energía, lo único que tiene el gas es su energía interna, de ahí la va a tomar. Entonces, al momento que yo hago la expansión, necesito esa energía para crear esa expansión de masa y por lo tanto, como la energía ya se usó para alejar las moléculas y que haya un mayor volumen, ya no va a tener tanta energía, la temperatura va a disminuir. Es ahí cuando se enfría el gas. El cambio de temperatura, cuando se relaciona ese gradiente de temperatura con el calor específico molar de la mezcla y se considera la cantidad de moles existentes en esa mezcla, es como yo voy a ver afectada mi gradiente de entalpía.
Otro punto importante a considerar es cuando nosotros tenemos un gradiente adiabático. Esto ocurre cuando tenemos una masa de aire seco que va a subir. En este caso, como estamos hablando de aire seco, va a ser una expansión adiabática y esto quiere decir que no va a haber intercambio de calor. Por lo tanto, la diferencia en la entropía va a ser igual a cero. Termodinámicamente hablando, como la diferencia de entropía es igual a cero, entonces la ecuación del balance nos va a quedar como la diferencia entre entalpías inicial y final, o bien el gradiente de la entalpía, va a ser igual al volumen por la diferencia de presión, que a su vez también lo podemos considerar como que es igual al número de moles de la mezcla por el Cp por la diferencia de temperaturas. Esto, si nosotros lo igualamos con la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, que la diferencial de la presión está dada por menos la densidad de la mezcla por la constante de gravedad por la diferencial Z o en la altura, nos queda una ecuación como la que está en el cuadro rojo, en la cual vamos a ver la diferencia de temperatura con respecto a la altura va a ser determinada por menos la constante de la gravedad por la masa molecular promedio del aire entre el calor específico a presión constante del aire. Entonces, de tal forma que si nosotros comprobamos esto, el gradiente adiabático del aire seco es de aproximadamente menos 10 grados por kilómetro. Si ustedes utilizan los datos que tenemos en la parte de abajo en la fórmula, es el valor que nos va a dar. Ahora bien, ¿por qué existe la altura de mezclado máximo H? ¿Por qué es que se da en ciertas zonas y en otras no? Recordemos que la topografía va a interferir y esto lo que provoca es una inversión térmica. La inversión térmica se da cuando yo voy a tener una zona de aire caliente y una zona de aire frío. Entonces, al momento de chocar, van a crear una barrera. Esta barrera es la que va a impedir la dispersión de los contaminantes. Por eso es que se quedan encerrados. Mientras haya esta inversión térmica, mientras haya esta diferencia de temperaturas, no existirá una dispersión de contaminantes. Es por eso que entonces donde yo tenga esa barrera, hasta ahí va a ser mi H. Estas inversiones térmicas van a representar la situación donde yo voy a tener mi máxima estabilidad, porque en ese punto es cuando realmente en el gradiente que hemos estado viendo se va a volver positivo. Hasta ahora han visto que, bueno, los gradientes de los que hemos estado hablando llevan un signo negativo. En este punto de equilibrio, de estabilidad, es donde el gradiente se va a volver positivo. Ahora bien, las inversiones térmicas pueden ocurrir por diferentes situaciones. Una es la inversión térmica por irradiación. Esta ocurre durante la noche cuando el aire cercano al suelo es más frío. El segundo tipo es la inversión de subsidencia. Esto ocurre cuando en las zonas de altas presiones, es decir, el descenso de aire con dispersión lateral, en la parte central de los anticiclones. También tenemos la inversión térmica marina, la que se da cerca del mar. Cuando llega a la costa el aire frío en contacto con el agua, esto va a generar otro tipo de inversión térmica. Y la más común que conocemos y bueno, que nos causa más interés cuando hacemos modelos por lo general, que están relacionadas con la topografía, que se hace un valle y entonces el aire frío pasa por las montañas y pretende rellenar los valles. Hay varios factores que van a afectar la evolución del gradiente de temperatura a lo largo del día. Una es
la hora del día, porque es diferente en la noche, en la mañana que en la tarde. La otra cuestión es la época del año. Entonces, por poner algunos ejemplos, la altura máxima de mezclado H en promedio, por lo general, llega hasta 1000 metros en invierno y a 2000 metros en verano. Luego, durante la mañana y la noche vamos a tener otra cuestión que es el límite de estabilidad, el cual llega a encontrarse a los 200 o 500 metros. Pero en la tarde no tenemos este límite de estabilidad. Tenemos que considerar que en la noche vamos a tener inversión térmica, que la atmósfera va a ser estable y que no va a haber mezclado. No hay tantas interacciones. En la noche la mayoría de las personas está dormida y las actividades no son tantas como durante el día. Durante la mañana se va a disolver la inversión desde las capas más bajas. Entonces, por eso es que en la mañana vamos a ver esa nata de contaminante de una forma y en la tarde se ve de otra manera. Y en la tarde tenemos totalmente una atmósfera inestable porque ya lleva toda la mañana y gran parte del día con actividades antropogénicas que van a estar liberando un montón de emisiones. Entonces, todo esto va a provocar una atmósfera inestable, va a tener un sobrecalentamiento de las capas bajas y por lo tanto va a haber una ascensión del aire caliente. Es entonces cuando puedo hablar de que tengo un mezclado completo del aire hasta cierta altura. Esta altura va a ser la altura máxima de mezclado. Todas estas cuestiones que estamos platicando van a tener un porqué. El porqué es que nosotros necesitamos analizar todos estos detalles de entrada para después usar determinados criterios y saber qué modelos matemáticos son los que tenemos que emplear en la simulación. Entonces, vamos a poner un poquito de optimismo. Yo sé que a lo mejor son muchos términos, pero son necesarios. Otra cuestión que tengo que considerar durante la modelación de la calidad del aire es la estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica nos va a decir si existen o no corrientes verticales de mezclado. Esto lo vamos a saber cuando nosotros comparemos el gradiente adiabático, es decir, el gradiente que hay en el aire seco, y después lo voy a comparar con el gradiente real de temperatura, el aire circundante, el que no está seco. Entonces, ¿cuándo voy a decir que yo tengo una atmósfera estable? Tengo una atmósfera estable cuando el aire ascendente está a menor temperatura que el circundante. Entonces, esto quiere decir que va a volver a bajar. Y cuando yo tengo una atmósfera inestable, el aire ascendente tiene una mayor temperatura que el circundante. Por lo tanto, va a mantenerse caliente y va a seguir subiendo. Vamos a ver ahora los modelos de dispersión. Los modelos de dispersión empleados para la modelación ambiental son de tipo gaussiano. Estos modelos se van a utilizar para estimar las concentraciones de contaminantes que se producen desde una fuente puntual. Una fuente puntual es, por ejemplo, la chimenea en una fábrica o bien un escape en un determinado depósito. El objetivo de este tipo de modelos de dispersión es conocer cuál es la concentración a cierta distancia de la fuente. Vamos a entender algunas características de este tipo de modelos. ¿Cómo es físicamente? ¿Qué es lo que va a pasar? La evolución de un escape puntual, la evolución de las emisiones que llevan los contaminantes a través del aire, van a ser continuos y aquí voy a tener una combinación
de la fuerza de la emisión, la fuerza con la que sale ese gas, esa mezcla combinada con los contaminantes. Esto, en conjunto con la velocidad del viento y la turbulencia atmosférica, nos va a formar una emisión con una cierta estructura. Esta estructura característica, depende del país, recibe toda una gama de nombres. Se le puede llamar pluma, se le puede llamar penacho, se le puede llamar plume en inglés, o simplemente emisión. Pero como tal es una estructura semejante a un triángulo o a un cono si lo vemos, digamos, en una modelación en 3D. Lo podríamos considerar así. Y la vemos como en la imagen. Vamos a tener un momento inicial. En este momento inicial se tiene que considerar la flotación porque va a salir con cierta fuerza por la emisión, ya que está muy cerca de la fuente, va a tener una temperatura más elevada. Entonces, esta emisión sale con cierta fuerza, tiende a subir porque es caliente, va a chocar con la dirección del viento que la va a llevar hacia un destino. Y entonces, después de cierta distancia, la temperatura entra en equilibrio y va a tener la misma temperatura que el aire. En el modelo gaussiano de propagación en una atmósfera estable, nosotros tenemos que considerar que los contaminantes se van a propagar con el viento y se van a ir dispersando por las turbulencias en las otras dos direcciones. Es decir, nosotros no tenemos que los contaminantes van a irse dispersando en línea recta, sino que recuerden que mencionábamos que vamos a tener un sistema en realidad en 3D. La forma más simple de verlo geométricamente es como si fuera un cono. Entonces va a haber una propagación que va a formar un cono, y si yo tomo cortes de este cono, yo vería una dispersión en forma de círculo. Entonces es lo que yo voy a ver en la imagen. Si yo hago pequeños cortes, voy a tener concentraciones radiales y de diferente diámetro. Como los contaminantes conforme avanzan en la distancia X, que recuerden que X tiene la dirección del viento, que es el que está llevando los contaminantes, va a empezar a dispersarlos en las otras dos direcciones. La concentración va a ir disminuyendo porque hay partículas que van a irse cayendo, que se van a ir depositando, y porque el volumen conforme avance va a aumentar. Si el volumen aumenta, la concentración disminuye. Esta imagen es otro tipo de representación de dispersión gaussiana. Su nombre se debe a que si yo veo los perfiles de concentración de los contaminantes, como ya mencioné, son radiales. Quiere decir que al momento de que yo grafique esas concentraciones en estos cortes, tanto en X como en Y, si yo lo veo, voy a tener una mayor concentración en el eje o en el centro de la emisión. En lo que sería el centro del cono, si yo grafico en cualquiera de los dos ejes la concentración, en el centro es donde tengo mayor concentración. Por eso es que se ven esas curvas gaussianas que están de color rojo. Los modelos matemáticos de dispersión gaussianos son toda una serie enorme de ecuaciones diferenciales. Entonces, debido a las cuestiones del curso de que tenemos que ver toda una serie de modelos matemáticos, aplicarlos, más aparte ver cómo es que puedo llevarlo a un software, vamos a ver algunas de las soluciones de casos específicos de todos estos sistemas matemáticos.
El primero va a ser el modelo gaussiano en una dimensión, en una sola dirección. Estos modelos matemáticos, esta solución que voy a presentar aquí, son utilizados o se pueden emplear cuando yo quiero conocer la concentración por emisión en un punto, pero este punto de emisión va a tener las siguientes características. Es, por ejemplo, cuando yo tengo una chimenea con una altura muy baja de mezclado, ¿ok? Y entonces la emisión es muy bajita, no tiene mucha fuerza, la altura de mezclado también se considera baja con respecto a otras. Y lo que me va a interesar en realidad no es qué tan lejos va a llegar, sino como su emisión es pequeña, más bien va a tener una dispersión hacia los lados, de forma lateral. Entonces el cambio de concentración es más importante o se ve más únicamente en el eje Y. ¿Ok? La solución, cuando yo nada más lo quiero ver en una dimensión, las variables o las entradas que yo necesito buscar es la concentración de la emisión, que voy a representar con Q mayúscula, la velocidad del viento con la cual va a tener interacción la emisión. Recuerden que ese viento predominante es el que me va a marcar el eje X. La altura de mezclado, que es la H mayúscula. Un coeficiente de dispersión, que es el que estamos indicando en la ecuación. Y esto multiplicado por la exponencial de el valor de Y en un determinado punto que yo quiera conocer, que es una Y minúscula, al cuadrado, esto entre 2 veces el coeficiente de dispersión en ese eje al cuadrado. Esta división con signo negativo. ¿Okay? Esto es para una dimensión y es un caso muy específico. Vamos a ver ahora el modelo gaussiano en 2 dimensiones. El modelo gaussiano en 2 dimensiones es cuando yo tengo un vertido puntual continuo. Una chimenea, pero aquí la característica es que no es tan bajita y la H no es tan bajita. Entonces ya tiene cierta altura para que se logre un mezclado con turbulencia. Es decir, que los contaminantes que salgan del punto de emisión se van a propagar con el viento, pero estos se van a dispersar hacia 2 direcciones, de izquierda a derecha y a su vez de arriba a abajo. De tal forma que entonces ahora la ecuación me va a quedar como la concentración de las emisiones, que esto es el índice de emisión. Esto, termodinámicamente hablando, o bueno, desde el punto de vista de balance de materia y energía, pues es un flujo másico, es la relación de la masa con respecto al tiempo. Recuerden que, bueno, mencionábamos en otras diapositivas que vamos a tener una Q mayúscula y una Q minúscula. ¿Cómo se identifican? Porque la Q mayúscula es un flujo, es masa con respecto al tiempo. Y la Q minúscula es una concentración, es una constante, pero es la cantidad de emisiones o de contaminantes con respecto al área. Esa es la diferencia entre las Qs. Ok. Entonces va a ser Q mayúscula entre 2 por pi por la velocidad del viento. Y aquí esto multiplicado ahora por 2 coeficientes de dispersión. El coeficiente de dispersión en Y y el coeficiente de dispersión en Z.
Y esto va a multiplicar dos exponenciales, una exponencial que tiene que ver con respecto al punto que queramos conocer en y otro con respecto al punto que queramos conocer en Z. Cuando nosotros vemos el modelo gaussiano de dispersión en 3 dimensiones, bueno, se complica un poquito más, pero no es imposible. Aquí nosotros lo utilizamos cuando son vertidos puntuales e instantáneos, cuando queremos conocer en cada instante la concentración de contaminantes. Para esto nosotros forzosamente necesitamos saber cuál es la masa total de emisión, cuánto fue la cantidad real de contaminante que salió. Esto lo vamos a dividir entre 2 por pi elevado a las 3 medios. Recuerden que estas fórmulas ya son las soluciones de las ecuaciones diferenciales del sistema propuesto. Y bueno, continuando, van a involucrar a los coeficientes de dispersión, pero ahora en las 3 dimensiones, en x, y y en z. Y ahora esto va a multiplicar a 3 exponenciales y cada una de las exponenciales va a tener una relación con respecto a cada eje que yo quiero conocer. En este tipo de modelos, nosotros necesitamos también determinar cuál es el centro de la nube, que vamos a tomar como el origen, cuyas coordenadas van a ser x0, en donde se encuentra localizado el punto de emisión. Vamos a considerar ahora como y nuestro origen, así de este es el centro de la nube. Obviamente la nube pues, va a estar suspendida, por eso es que en el origen y vale 0 y va a tener una cierta altura. ¿Ok? Entonces, conforme va pasando el tiempo, si yo quiero determinar cuál es la concentración en un determinado punto, el punto de impacto ambiental lo voy a determinar por las coordenadas x, y y z. Ahora bien, en cuanto a los valores de L, W, H, la velocidad del viento, la concentración de las emisiones, etcétera, 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 eso sí lo podemos encontrar en la literatura o mediante ciertas estaciones de monitoreo que se han establecido en diferentes ciudades. Pero hay una parte muy importante. ¿Cómo voy a seleccionar qué coeficiente de dispersión tengo que utilizar? Para esto es que tengo que considerar, un ejemplo es el criterio de Turner. En el criterio de Turner nosotros necesitamos ver la clase de atmósfera según la estabilidad que tenga. Entonces, hay 6 tipos. De acuerdo al criterio de Turner, tenemos 6 tipos, ¿ok? Que nos van a decir si vamos a tener una atmósfera estable, una atmósfera inestable o una que sería, digamos, el intermedio entre estable e inestable. Dentro de las posibles atmósferas inestables vamos a tener 3 que están clasificadas como A, B, C. La atmósfera que está, digamos, intermedia entre inestable y estable es la D. Y dentro de las atmósferas estables vamos a tener la E y la F. Ahora, ¿cuáles son las características de cada una para que yo determine qué tipo tengo? Entonces, bueno, lo que mencionábamos, los coeficientes de dispersión, por lo tanto, van a depender de los factores meteorológicos, es decir, la clase de atmósfera que se tenga y la estabilidad. La clase de atmósfera va a ser determinada por la cantidad de insolación, la humedad, las inversiones nocturnas y el viento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un viento fuerte va a producir estabilidad vertical. Entonces es ahí cuando va a entrar los criterios de Turner. Para los criterios de Turner necesitamos conocer algunos factores meteorológicos como son cuál es el viento superficial, es decir,
qué velocidad tiene el viento a 10 metros de altura, como referencia. Entonces, podemos irnos a una estación meteorológica y decir, bueno, ¿cuál fue la velocidad del viento a tal hora o en tal punto? Tenemos la clasificación de 0 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 6 o mayor a 6 metros por segundo. Luego necesito determinar si mi modelo lo voy a hacer de día o de noche. Considerando también que, bueno, de noche también puede ser que esté hablando de que tengo un día muy nublado. Si estoy hablando del día, voy a ver la clasificación dependiendo de la radiación solar que exista. Si es una radiación solar fuerte, entonces, un ejemplo, si mi velocidad del viento es de 5.4 y tengo una radiación solar fuerte porque es de día, entonces estoy hablando de que tengo que usar un coeficiente de dispersión para una atmósfera tipo C. ¿Ok? Si, por ejemplo, veo que la relación, bueno, consideremos que es un día nublado y que la relación de nubes es mayor de 4/8. ¿Ok? Entonces, consideremos eso y que yo tengo una velocidad del viento que sea de 3.4. Entonces, quiere decir que mi tipo de atmósfera es D. Entonces, dependiendo si yo el modelo lo hago en el día o en la noche, es, por ejemplo, la columna que tengo que ver. Si es de día, necesito también saber la radiación solar. Si es de noche, también necesito saber la relación de nubes que existe. Ya que tengo esto, busco la velocidad del viento a 10 metros de altura y entonces ya voy a poder conocer con el criterio de Turner qué tipo de coeficiente necesito emplear. Puede ser A, B, C, D, E o F. Aquí podemos ver algunos valores típicos de los coeficientes de dispersión. Si ustedes ven, estas son algunas fórmulas, sobre todo cuando yo tengo modelos que se hacen en zonas urbanas. Entonces, yo voy a ver la estabilidad. Recuerden, bueno, ya vi el criterio de Turner, yo ya sé si yo tengo una estabilidad A, B, C, D, E o F. Y me voy a esta tabla. Si es un modelo en una dimensión, nada más voy a ver los coeficientes en el eje Y. Si es un modelo en 2 dimensiones, entonces tendría que ver los dos tipos de coeficientes, tanto en Y como en Z. También hay que mencionar que por lo general, nosotros vamos a tener los coeficientes tanto en Y como en Z más grandes en zonas urbanas. Esto es lógico porque si nosotros regresamos a ver los coeficientes de Turner, vemos que A y B es por lo general, en el caso del día, cuando yo tengo velocidades del viento que son muy pequeñas y que tengo una alta radiación solar. Pero por el contrario, si mi velocidad del viento es muy grande, tiende a irse al tipo D, que es un coeficiente más pequeño en comparación a y B. Ahora tengo que considerar, bueno, según mi criterio, puede que a lo mejor me diga el criterio, ¿sabes qué? Tienes una atmósfera inestable. Pero si yo veo físicamente que la emisión que sale de la chimenea tiene la forma de la figura de atmósfera estable, entonces tengo que, por mi propio criterio, tomar un valor de atmósfera estable. Pero a lo mejor, según los valores, me dice que tengo una atmósfera estable y cuando yo veo las emisiones de las chimeneas, tengo, por ejemplo, que la nube que sale son como las figuras aquí abajo. Entonces estamos hablando de unas atmósferas inestables. Entonces ahí
aunque el criterio de Turner en cuanto al valor me diga que es estable, no, yo voy a tomar un criterio de atmósfera inestable. Entonces es muy importante. Bueno, sí, yo me puedo guiar por los criterios, pero también tengo que ver cuál es el fenómeno que voy a observar. Por otro lado, también necesito saber, normalmente la emisión de la chimenea tiene la forma de una atmósfera estable o inestable. Entonces, toda esta información son los datos de entrada que necesito considerar. Otros datos útiles que necesito conocer en la entrada antes de crear el modelo es qué modelo me conviene más. Los modelos de dispersión gaussiano son modelos útiles para distancias de máximo 20 kilómetros, no más. ¿Ok? Entonces, de la fuente de emisión, 20 kilómetros y ese es el rango máximo en donde tienen efectividad este tipo de modelos matemáticos y estas soluciones que estuvimos platicando. ¿Cuándo voy a usar o cuándo se recomienda usar la solución en 3 dimensiones? Cuando yo tengo vertidos puntuales e instantáneos, es decir, que sean escapes o que sean emisiones discontinuas, que no sea un flujo continuo, sino que más bien como que va arrojando pequeñas emisiones, pequeñas nubes de emisión. Ahí es cuando tengo que usar el 3D. Cuando es conveniente considerar únicamente el modelo, la solución del modelo en 2D, cuando yo tengo vertidos puntuales y continuos en el tiempo. Ejemplo, las chimeneas industriales o escapes continuos, que todo el tiempo van a tener un flujo de emisión, o por lo menos durante un periodo de tiempo considerable, que sean varias horas. ¿Y cuándo voy a considerar la solución en una sola dimensión? Cuando son vertidos puntuales y continuos en el tiempo, o sea que sean constantes, pero además tengan un mezclado total en una sola dirección. Recuerden que esto es cuando la chimenea industrial tiene una altura de mezclado muy bajita, que sea una chimenea, digamos, en relación a otras chimeneas industriales, que sea muy bajita. Vamos a hablar ahora del modelo receptor. El modelo receptor no es otra cosa que cuando yo con las ecuaciones que acabo de mencionar de dispersión, quiero saber si yo tengo 2 chimeneas y de cada una se hace una emisión, ¿ok? El avance de esa emisión continua llega a un punto en donde se van a interceptar, ¿ok? Ese es el receptor. ¿Esto cómo se va a resolver? Es como cuando tienen un sistema de ecuaciones y quieren saber cuál es el punto de intercepción. Entonces, hipotéticamente, en ese punto de recepción, tendrían la misma concentración. Entonces, lo único que van a hacer es igualar las ecuaciones, establecer el sistema y van a despejar X y Y. ¿Okay? Porque yo lo que quiero saber es en qué punto es que hay esta recepción, en qué punto es que se van a encontrar estas emisiones. A eso se refiere. Vamos a ver otro modelo matemático para calidad del aire. ¿Okay? En este caso, este modelo es cuando yo tengo una ascensión vertical de la columna de humo y entonces quiero saber cuál es la altura efectiva de emisión. ¿Ok? ¿Qué tanto va a subir esta emisión? Entonces aquí necesito considerar la velocidad vertical inicial y cómo es el aire emitido, qué tan caliente está. Para esto voy a utilizar la fórmula de Holland.
En esta fórmula nosotros necesitamos obtener como datos de entrada cuál es la velocidad de salida del gas en metros sobre segundo, cuál es el diámetro de la chimenea, la velocidad del viento, la presión en milibares, la temperatura de la chimenea en Kelvin y la temperatura atmosférica promedio que se va a tener durante el tiempo que esté trabajando en la chimenea. Entonces, si es una chimenea que va a tener una producción en el día, ¿cuál es el promedio de temperatura que se estima se tenga en ese periodo? Recuerden que depende de la estación del año, pues también va a cambiar esta temperatura atmosférica. Va a considerar también dos constantes, las constantes de Holland, que es K1 y K2. ¿Okay? Entonces, este tipo de modelos me sirven, por ejemplo, si yo quiero hacer el diseño, tengo que saber qué altura le tengo que dar a la chimenea o qué diámetro tiene que tener para que yo pueda saber cuál va a ser esa altura efectiva de emisión. Otros objetivos de esta última ecuación es que es para considerar los efectos aerodinámicos de edificios y colinas. ¿Por qué? Porque cuando la fuente se encuentra sobre un edificio, la fuente de emisión, esta tiene que tener una altura suficiente con respecto al tejado para evitar que el humo se empiece a dispersar hacia el suelo. Lo que se busca es que, bueno, tenga cierta continuidad y que no caiga toda la nube de la emisión sobre las personas que vayan saliendo del edificio. Entonces, el criterio recomendado, digamos, el límite o el nivel al que yo quiero llegar, este criterio recomendado nos va a decir que como mínimo la altura de la chimenea debe de ser al menos 1,5 del edificio. Entonces, la altura que tenga el edificio, lo recomendable es que si mide 10, la chimenea mida 15. Un ejemplo. Pero para ver que eso sea cierto, que tenga una efectividad, necesitamos hacer una modelación. Agradezco mucho tu atención y espero que tengas un lindo día.